El hombre de mi propiedad, de Giovanni Papini. Primero, hace años que dejé de escribir el diario y no podría decir con exactitud en qué momento el cuerpo y el alma de Amecod Dited empezaron a perseguirme. Probablemente, dada mi distracción, no me di cuenta del día concreto en que mi segunda sombra, la que era sólida y relativamente viva, decidió entrar en la poco luminosa esencia de mi vida. Pero no tiene importancia, ni para vosotros ni para mí. Una mañana al salir de casa me di cuenta de que iba acompañado, a esa distancia de respeto que no admite preguntas para pedir explicaciones, de un hombre de más de 40 años, vestido con un larguísimo abrigo azul, alegre y sonriente sin demasiada exageración. Como no tenía nada que hacer y había salido de casa con el único objeto de no oír cómo la leña crujía en la chimenea, me divertí siguiendo con la mirada a mi compañero, a pesar de que, fijaos bien, no tenía nada de extraordinario. No supuse en ningún momento que pudiese ser un agente de policía. Mi completa ausencia de coraje físico y mi repugnancia hacia los malos olores han impedido siempre que me apunte a la política militante, aparte de que mi pereza, unida a mi escasa habilidad manual, no me han permitido buscar en el delito los medios para mi sustento. No se me pasaba por la cabeza pensar que aquel hombre vestido de azul fuera una especie de forajido de ciudad dispuesto a robarme, pues mi decente pobreza era conocida en todo el barrio y mi ropa, más descuidada que desenfadada, alejaban de mi persona cualquier sospecha de bienestar. A pesar de que yo no tenía ningún derecho a ser perseguido, empecé a dar vueltas y vueltas por las calles más intrincadas del centro de la ciudad, para asegurarme de que no me había llamado a engaño. El hombre me seguía a todas partes, con un aire de satisfacción cada vez mayor. Torcí de forma imprevista por una calle ancha, llena de gente, y apreté el paso, pero la distancia que me separaba del hombre vestido de azul era siempre la misma. Entré en una tienda a comprar un sello de 3 céntimos y el desconocido entró en la misma tienda y compró también un sello de 3 céntimos. Me monté en un tranvía y mi sonriente compañero se subió al mismo tranvía. Cuando me bajé, el hombre vestido de azul bajó también detrás de mí. Compré un periódico y compró el mismo periódico. Me senté en un banco de un parque y se sentó en otro banco no lejos de mí. Saqué del bolsillo un cigarro y sacó otro de su abrigo, esperando a que yo encendiese el mío para encender el suyo. Todo aquello era divertido a la par que chocante. Quizás, pensé, se trata de un humorista sin trabajo que quiere divertirse a mi costa. Se me ocurrió la idea absurda de que se tratase de un primate civilizado y amaestrado que no podía reprimir los instintos más profundos de su especie, pero, afortunadamente, abandoné enseguida esta hipótesis que no podía conducir a nada, y me decidí a resolver las dudas por el medio más expeditivo, levantándome y plantándome delante de mi compañero para preguntarle con aire de no tener ningún reparo: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? No tuve necesidad de abrir la boca. El hombre vestido de azul se levantó, se quitó el sombrero, sonrió un instante, sintiéndose más seguro, y dijo precipitadamente: discúlpeme, le explicaré todo. Me presentaré inmediatamente. Soy amico Ditet. No tengo una profesión reconocida, pero no importa. Tengo cosas que decirle, pero hasta ahora me hubiera gustado escribirle. Es más, le he escrito 2 o 3 veces, pero no siempre he hecho las cartas que escribo. Por lo demás, soy un hombre de lo más corriente y sano, aunque parezca alguna vez. Amico Dited se detuvo titubeando, pero continuó enseguida, como si se hubiese acordado de repente de una cosa que tenía mucha importancia para él. A lo mejor le apetece tomar un cognac, ¿no? O un chupito de marsala. Los dos nos movimos rápidamente, juntos, empujados por el deseo de acabar de una vez lo antes posible.
En cuanto divisamos un bar, entramos con gran ímpetu, como quien va para beber antes de huir. Nos sentamos en una esquina, junto a la estufa, sin pedir nada. El café era pequeño, lleno de humo y de cocheros, y el camarero, el único que había, tenía cara de carterista, pero no teníamos tiempo de elegir otro sitio. Yo quiero saber, empecé. Le contaré todo, dijo el otro. No tengo ninguna intención de esconderle nada. Mi caso, por desgracia, es triste y difícil, pero yo le juro que tengo una gran confianza en usted. Aquí estoy, soy suyo, estoy en sus manos. Puede usted hacer conmigo lo que quiera, pero no entiendo. Le aseguro que entenderá todo. Déjeme hablar. ¿No le he dicho ya quién soy? El nombre no le dice nada, lo sé. Pero yo añadiré mi definición. Soy un hombre corriente, un hombre tremendamente corriente, que quiere a toda costa llevar una vida poco corriente, una vida totalmente extraordinaria. ¿Perdone? Yo lo perdono todo, señor. Yo lo perdonaré todo. Pero le confieso una vez más que necesito hablar. Tengo toda mi confianza puesta en usted. Usted será mi salvador, mi patrón, el director de mi conciencia, de mis brazos, de toda mi persona. Soy demasiado sensato, demasiado como se debe ser, demasiado caballero, demasiado yo mismo. Usted ha escrito muchos cuentos, muchas novelas, y yo he vivido mucho tiempo con sus héroes y he soñado con ellos por la noche, los he deseado de día, he tenido la sensación de reconocerlos por la calle, y después, aburrido y desesperado, he querido matarlos dentro de mí, olvidarlos para siempre. Se lo agradezco mucho, pero escúcheme un momento, se lo ruego. Le explicaré por qué le he seguido. Hace unos días me dije a mí mismo, eres un tonto, un tipo de esos que puedes encontrar en una ciudad cualquiera, un día cualquiera, y estás loco por probar una vida noble, peligrosa, aventurera como la de los héroes de los poemas de 25 céntimos y de las novelas a 3 liras 50. No eres capaz de procurarte una vida así porque no tienes ninguna imaginación. Lo único que te queda es buscar a uno de esos creadores de héroes extraordinarios y regalarle tu vida para que haga con ella lo que quiera y la pueda transformar en una vida más interesante, más improvisada, más cinematográfica. Usted querría entonces... Tenga un poco de paciencia todavía, por favor. Dentro de unos minutos obedeceré todas sus órdenes y podrá hacerme callar cuando quiera. Pero antes déjeme acabar. Todavía soy el propietario de mí mismo. Solo tengo que decirle que es usted el autor que he elegido y que aquí me tiene ante usted. Le ofrezco mi vida y los medios para ayudarle a hacerla más interesante. Usted es un personaje con fantasía y puede romper sin esfuerzo la insufrible monotonía de mis días. Hasta ahora ha tenido a su disposición solo hombres imaginarios, pero hoy le ofrezco un hombre de verdad, un hombre que sufre y camina y con el que podrá hacer lo que quiera. Yo estaré en sus manos, y no como un cadáver. ¿Qué podría hacer con él? Sino como un títere mecánico, un maravilloso títere hablante y sonriente que entenderá sus órdenes. Desde este momento le dono mi vida en toda regla y una renta anual de 10.000 liras por todos los gastos que sean necesarios para hacer pintoresca y peligrosa mi existencia. Tengo en el bolsillo la escritura de donación ya preparada. Camarero, una pluma. Solo falta la fecha y su firma. Dígame sí o no sin cumplidos, pero no me haga esperar. Fingí reflexionar por un momento, pero mi decisión ya estaba tomada. Amico Dited satisfacía uno de mis más arcanos deseos. Hacía tiempo que me avergonzaba de inventar solo vidas imaginarias, y en los ratos perdidos soñaba lo que habría podido hacer
si hubiese tenido un hombre de carne y hueso en mi poder, y de pronto ese hombre aparece con un paquete de títulos de renta bajo el brazo. Nunca he tenido por costumbre, dije después de mi fingida meditación, regatear inútilmente y por eso acepto su donación, aunque usted entenderá que la conducta de un alma acompañada de un cuerpo es una gran responsabilidad. Déjeme ver un momento las condiciones de la donación. Amico Díted me presentó una escritura encuadernada en un grueso papel gris y la leí en pocos minutos. La donación estaba perfectamente en regla y me convertía en el dueño absoluto del patrimonio y la vida de Amico Díted, con la única condición de que le ordenase lo que tenía que hacer para que su existencia fuera heroica y novelera. El contrato tenía validez de un año, pero era renovable siempre y cuando Amico Díted se sintiese satisfecho con mi dirección. Puse sin titubear la fecha y la firma y me despedí de Amico Díted, prometiéndole una carta al día siguiente o una visita y ordenándole que no me siguiera y que se tomase una copita. De hecho, mientras yo salía, pidió con su acostumbrada sonrisa uno de los más famosos bitters del mundo. Segundo, aquella noche no me fui a la cama con la sensación de aburrimiento de otras noches. Tenía algo importante en lo que pensar y podía perfectamente aceptar una velada de insomnio. Un hombre había pasado a ser mío, de mi entera propiedad, y podía dirigirlo, empujarlo, lanzarlo desde donde quisiera, experimentar con él efectos de emociones insólitas y vicisitudes de nuestras aventuras. ¿Qué le podía ordenar para el día siguiente? ¿Debía mandarle que hiciera una cosa concreta o era mejor mantenerlo en la ignorancia y prepararle una sorpresa? Acabé escogiendo una solución que recogía los dos métodos. A la mañana siguiente le escribí diciéndole que hasta nueva orden durmiese durante el día y pasase la noche fuera de casa paseando por lugares solitarios. Ese mismo día fui a una agencia, alquilé 6 meses una pequeña casa aislada, cerca de la ciudad, y contraté a 2 pobres jóvenes sin techo, que estaban buscando la manera de que sus conciudadanos los alojaran al menos durante el invierno. En 4 días todo estaba listo. La noche elegida hice seguir a Amico Díted, y cuando estuvo en un lugar desierto, mis ayudantes lo abordaron delicadamente y lo condujeron, vendado como mandaban las buenas tradiciones, a la casa que había alquilado. Desgraciadamente ningún guardia nos sorprendió durante la operación y nadie denunció la desaparición de Amico Díted, así que durante meses me encontré manteniendo a 2 hombres robustos que no se contentaban solo con comer. Lo peor de todo es que yo no sabía qué hacer con el hombre de mi propiedad. La misma tarde en que recibí el regalo, decidí que un secuestro era un excelente comienzo para una vida llena de turbaciones, pero no había pensado en cómo continuar la historia. Y sin embargo, también la vida de Amico Díted, como las novelas de los periódicos, necesitaba una continuación inmediata. A falta de mejores ideas, recurrí al viejo expediente de enviarle, a la casa donde lo tenían encerrado, una mujer que se presentase siempre enmascarada y desnuda y que no le hablase nunca. No fue fácil encontrarla, y menos aún amaestrarla, y además solo quiso comprometerse por un mes. Amico Díted, afortunadamente, era un poco misógino y tenía más de 40 años. Por eso no sucedió lo que podría haber sucedido en otros casos. A los 15 días me di cuenta de que era necesario cambiar de juego y, utilizando a los mismos maleantes, liberé a mi hombre y lo mandé a casa. Empecé a darme cuenta de que Amico Díted no se había comportado como un hombre cualquiera, poniéndome a prueba de este modo. Solo un espíritu fuera de lo común habría podido concebir una esclavitud tan insidiosa. Un espadachín que conocía aceptó ayudarme en aquel difícil momento. Un día
Mientras Amy Coditted bebía tranquilamente una taza de leche en un café de lujo, se le puso al lado, lo miró con malos ojos, le dio un golpe, y en cuanto el otro dijo algo en voz baja, lo abofeteó 2 o 3 veces, sin arrebato, como si no quisiera hacerle demasiado daño. Amy Coditted me pidió permiso para enviarle los padrinos a su ofensor, y yo me apresuré a presentarle a 2 amigos que lo obligaron, muy a su pesar, a cruzar su espada con la de mi cómplice. Amy Coditted no sabía esgrima, y por eso, tirando a lo loco y empezando con gran violencia, consiguió herir muy gravemente al adversario. Aproveché la situación para hacerle entender que era necesario que se alejara de la ciudad, pero él no quiso ni oír hablar de alejarse de mí y prefirió ser juzgado. Fue condenado a 3 meses de cárcel. Creí que durante este tiempo me iba a librar de mi propiedad, pero a los pocos días sentí intensamente que mi primer deber era facilitar la huida de Amy Coditted. La empresa parecía imposible, pero, sin reparar en gastos, conseguí convencer a 2 personas de la generosidad de mi acción y, gracias a un rápido disfraz, Amy Coditted pudo salir a paso lento de la prisión poco antes de despuntar el día. Esta vez el exilio era obligado y tuve que dejar mi casa, mi trabajo y mi patria para proteger su fuga. Cuando llegamos a Londres, me sentí completamente aturullado, no hablando una palabra de inglés, en medio de una ciudad enorme y desconocida. Era totalmente incapaz de ofrecer aventuras extraordinarias a mi hombre. Me vi obligado a dirigirme a un detective privado que me dio algunos consejos genéricos en un francés malísimo. Después de estudiar unos días un buen plano de Londres, conduje a Amy Coditted por los barrios de peor fama, pero no nos tocó vivir ningún peligro, cosa que me dio mucha rabia. Nos encontramos con los clásicos marineros borrachos, las típicas mujeres groseras tenidas, bandas de viveurs, cutres y folloneros, pero nadie nos molestó, pues era tanta nuestra aparente seguridad vagabundeando por aquel laberinto intrincado de calles iguales, que debieron de pensar que tal vez éramos policías. Pensé entonces en mandar a Amy Coditted en solitario al norte de la isla, dándole solo 20 o 30 chelines, además del billete para el viaje. Como él tampoco sabía una palabra de inglés, yo esperaba que le ocurriese algo desagradable, o que tal vez no pudiese volver. Ya empezaba a estar cansado de aquella propiedad para la que tenía que trabajar y sacrificarme, y esperaba con gran nostalgia la vuelta a mi querida ciudad, sembrada de cafés y vagabundos. Pero a los 15 días, Amy Coditted regresaba a Londres en perfecto estado de salud y sonriente como siempre. En Edimburgo se había encontrado por casualidad con un amigo italiano, un violinista que había emigrado allí hacía muchos años, que lo había alojado en su casa y con el que se había divertido aquellos días. Pero no quise darme por vencido. Había encontrado en un periódico la dirección de un pequeño club de estudios psíquicos que buscaba nuevos socios prometiendo apariciones reales que no tenían parangón. Le ordené inmediatamente a Amy Coditted que se inscribiese y que asistiera todas las noches a las secciones. Estuvo yendo una semana, pero no vio nada. Una mañana, sin embargo, me vino diciendo que acababa de conocer a un fantasma, pero que no le había parecido mejor persona que los hombres vivos. Es más, se había comportado con él, con el propio Coditted, como un estúpido y maleducado, hasta el punto de quitarle el pañuelo del bolsillo y la silla de debajo, y de tirarle del pecho y golpearle en los brazos. En conclusión, me dijo, no he encontrado hasta ahora nada realmente extraordinario en todo lo que ha hecho por mí. Discúlpeme si le hablo de franqueza, pero tiene que reconocer que en sus novelas da muestras de tener una imaginación más fecunda y mejor. Parece a pensar un momento, un rapto, una mujer enmascarada, un duelo, una fuga, un fantasma. No ha sabido encontrar nada mejor que estos antiguos trucos de la novela francesa.
En Woman y Poe hay cosas mucho más terribles y en Gaburaut y Pomson más complicadas. La verdad es que no entiendo la inesperada decadencia de su fantasía. Los primeros días empecé a hacer lo mismo que usted esperando vivir una vida bella, pero enseguida me di cuenta de que su vida era igual a la de tantos otros y de que reservaba su genialidad para los personajes de sus novelas. Pero ahora empiezo a dudar también de esto y sintiéndolo mucho, me veo obligado a decirle que si antes de que venza el contrato no encuentra una experiencia más fuerte para mí, me veré obligado a buscarme a otro dueño. Mi dignidad me impidió responder a tanta ingratitud. Pensé que desde hacía meses, desde que había recibido aquella vida como regalo, no había vuelto a ser dueño de la mía y había tenido que interrumpir mis ocupaciones e incluso abandonar mi país para encontrar números novelescos y cómplices de fiar. Desde el momento en que tomé posesión de Amico Ditet, tuve que sacrificar mi vida entera. Yo era su patrón según los pactos, pero en el fondo me había vuelto su esclavo, el empresario siempre pendiente de su existencia personal. Era necesario encontrar algo que fuese más serio, como él había dicho, que lo que había imaginado hasta el momento, algo para lo que no hiciesen falta cómplices. Después de pensar con calma durante algunos días, me decidí por una de mis ocurrencias más felices y escribí esta carta a Amicot Ditet. Queridísimo Amicot, dado que es usted de mi propiedad en virtud de acto en toda regla, tengo sobre usted derecho a su vida y a su muerte. En consecuencia, le ordeno que se encierre en su habitación el sábado por la tarde a las 8, que se tumbe en su cama y que se tome inmediatamente una de las pastillas que le mando junto a esta carta. A las 8:30 se toma la otra y a las 9 en punto la tercera. En caso de desobediencia a estas órdenes, me declaro desde este momento completamente libre y sin ninguna responsabilidad sobre su vida. Sabía que Amico Ditet no iba a dar un paso atrás ante la certeza casi absoluta de la muerte. A pesar de que era difícil de contentar, le daba importancia a ser un caballero cortés y respetaba exageradamente su firma y su palabra. Me procuré un fuerte vomitivo y me preparé para ir a verle poco antes de las 9, es decir, antes de tomar la última pastilla que le produciría una muerte certera. El sábado por la tarde había encargado un coche de alquiler a las 8 en punto, porque vivía en una pensión muy lejos de la de Amico Ditet. El coche no llegó hasta las 8:15 y traté de hacer entender al cochero que tenía mucha prisa. De hecho, el caballo empezó a correr con una especie de galope fingido, pero a los 10 minutos se cayó de mala manera en medio de la carretera. Como no era posible levantarlo, pagué inmediatamente al cochero y corrí a pie en busca de otro coche. Afortunadamente lo encontré enseguida y calculé que llegaría a las 9 en punto a casa de Amico Ditet. Empezaba a preocuparme un poco, porque la niebla densa hacía difícil la circulación y bastaban 5 minutos de retraso para ocasionar la muerte a mi desgraciado hombre. De repente el coche se detuvo. Estábamos a la entrada de una gran carretera llena de automóviles y omnibuses, y el policía había hecho una señal a mi cochero para que se detuviese. Bajé como un loco del coche y me acerqué al enorme policía para hacerle entender que tenía prisa y que se trataba de la vida de un hombre. Pero el guardia, que era un grosero, no entendió o no quiso entender. Tuve que continuar el camino a pie. La niebla y mi desconocimiento de la ciudad hicieron que me equivocase, y después de 10 minutos de carrera afanosa, me di cuenta de que iba en dirección casi opuesta. Tuve que volver atrás sin parar de correr. Solo faltaban pocos minutos para las 9 y me vi obligado a hacer un esfuerzo inaudito por llegar a la hora precisa. Hasta las 9:07 no pude tocar el timbre de la puerta de la pensión. En cuanto me abrieron, me precipité en la habitación de Amico Ditet. Mi hombre yacía tumbado sobre la cama, sin chaqueta, pálido e inmóvil como un cadáver. Lo sacudí, lo llamé, escuché su corazón,
Su respiración era sin duda un cadáver. La caja que le había mandado estaba vacía. Miré lleno de espanto el reloj que estaba junto a él, en la mesilla. Marcaba las 9:15. Su reloj iba adelantado. Amico Ditted había sido fiel a su palabra hasta el último momento. Había querido proporcionarle la emoción de la inminencia de la muerte y le había proporcionado la propia muerte, una muerte certera, para siempre. Me quedé toda la noche en su habitación, atontado por el dolor, pálido y silencioso como él. Secuestraron toda su correspondencia y encontraron también mi última carta. El proceso fue rápido porque yo renuncié a defenderme y no di a conocer el acto de donación que estaba en mi poder. Estuve unos años en prisión y reflexioné intensamente sobre muchas cosas. No me arrepiento de lo que hice. Amy Coditted logró convertir mi vida en una historia más adecuada para ser contada, y no puedo decir que hice un mal negocio, pues el año en que me ocupé de él no gasté mucho más de las 10.000 liras que me había entregado.